Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Felices fiestas. Es el deseo de todos los que hacemos Gestiona Radio Valencia. Estás escuchando Gestiona tu Salud. Buenos días, saludos de Sandra Gallarte, que les habla, y Juan Fran Barberá, que está al control técnico del programa. Este domingo vamos a hablar de Internet, de nuevas tecnologías, de teléfonos, videojuegos, realidad virtual y otros muchos aspectos que han revolucionado nuestra vida, nuestra forma de comprar, de trabajar, de comunicarnos, de vivir, de jugar, incluso de hablar. Pero esto también lleva, pues, implícitos unos problemas psicológicos que también afectan a nuestra vida. Vamos a hablar esta mañana con Juan Vicente Blázquez, él es psicólogo y bueno, pues nos va a dar algunos puntos, consejos, reflexiones. Vamos a ver esto de Internet, cómo ha entrado en nuestra vida. Juanvi, buenos días. Buenos días, Sandra. Juanvi, ¿en qué momento se considera un riesgo Internet? A ver, en principio yo querría hablar de Internet en el sentido positivo. Creo que primero hay que enaltecer pues, todas las posibilidades que tenemos a muchos niveles educativos, de conocimiento, y después pues que hay que empezar a aprender cuáles pueden ser los riesgos. Entonces, lo primero que hay que hacer es la etapa de la infancia y la adolescencia. Es un proceso de desarrollo muy importante donde se tienen que desarrollar valores, se tiene que desarrollar la personalidad, se tiene que desarrollar cómo confrontar las situaciones y cómo relacionarse con personas. Los chavales, hasta que pues eso, tenemos 16, 17 años, 18, podemos marcar ese margen de 16 a 18, muchas veces este tipo de cosas no las tienen desarrolladas. Y esto es muy importante para poder utilizar bien Internet, ¿no? Entonces, introducir de manera autónoma Internet, pues progresivamente, a partir de la etapa de la adolescencia hacia adelante, pero progresivo, no de repente dejar a los chavales con vía libre para que hagan lo que quieran. Vamos a ver, Juan Vicente, sí. Estamos diciendo a partir de los 16 años. Yo conozco niños que con 10 años ya tienen teléfonos con Internet. Con 10 años, sí. De hecho, con 10 años tenemos, los chavales tienen, pues un 25% de los chavales tiene ya dispositivos móviles. Podríamos hablar de tablets que tienen pues, conexión a Internet, o podemos hablar de móviles propiamente dichos. Sí, eso ocurre. Lo que pasa es que muchas veces cuando te sientas con ellos y les preguntas sobre los valores o cómo se tienen que relacionar con las otras personas o con otros iguales, pues ves muchas carencias que aún no se han establecido, y por eso ese uso de Internet ha de ser un uso guiado, ha de ser en algunas ocasiones un uso autónomo, con el cual puedan disfrutar y puedan aprender, siempre bajo el amparo del adulto. Y bueno, esa debería ser la filosofía. ¿Es quizá Internet lo que se utiliza la mayoría de las veces como, bueno, voy a desconectar yo un poco, toma la tablet o toma el teléfono? ¿Se utiliza así? A ver, se utiliza así, y además tengo claros ejemplos. Yo, por ejemplo, cuando he hecho algún tipo de evaluación de atención o detección temprana, donde los niños son menores de la etapa de 3 años de educación infantil, de la que conocemos en los centros públicos, pues ahí vienen los padres con el carrito con los nenes y viene el niño con su móvil, con el móvil de los padres o con la tablet que se le ha dejado, y el niño pues evidentemente no hace ni mu. No protesta. No va llorando. No va llorando, tal. Y bueno, eso yo creo que es más mérito, podríamos decir, y además es una cosa que repito muchas veces, de los desarrolladores de los dispositivos. Es decir, hacen dispositivos que son muy fáciles de entender, son muy visuales y por lo tanto llaman enseguida la atención no solo de los pequeños, sino de los mayores. Por lo tanto, el problema de que no entiendan finalmente cuál es el uso, yo lo quitaría. No, es que si mi hijo no se le da ya a los 2 años, digo, mujer igual o hombre, digo, eso es un poco pronto, ¿no? Pero y además es que si se lo das un poco más tarde, va a aprender a utilizarlo igual de rápido, porque están hechos esos dispositivos para que sean accesibles muy rápidamente.
A los pequeños está claro que son los adultos los que les dejan estos dispositivos, pero cuando ya tienen determinadas edades, como estábamos hablando antes, 10, 12 años, quizás son más difíciles de controlar, es decir, quieren entrar ahí y sin embargo a lo mejor no tienen la edad para estar en ese mundo. Sí y no. A ver, yo creo que ahí también hay un aspecto que es otro aspecto que me he notado en un número de familias es que a veces también nos acomodamos y no, pues eso no, y directamente prohibimos, ¿no? Y, oye, a mí me gusta que también preguntemos a los más pequeños con 10, oye, ¿por qué quieres utilizarlo? ¿No? ¿Qué interés tienen? ¿No? También preguntar, hacerles partícipes de esa relación familiar y que digan sus inquietudes y por qué lo utilizan. Ay, pues es que lo utilizan en mi clase, o es que me han dicho que esto es divertido, o es que me han dicho... Y así de alguna manera no frenamos esa conexión con nuestros hijos. Porque hay muchas familias que dicen, no, esto no. Y eso tampoco es. Porque eso lo que genera es un abismo, lo que se llama una brecha digital entre los pequeños y los mayores, y pueden ocurrir cosas que al pequeño percibir eso, no buscar nunca a los mayores cuando ocurran situaciones un poquito más peligrosas. Claro, pero ¿dónde está el límite? ¿Qué podemos hacer los padres? Porque no, es que mi hijo tiene un control parental, entonces yo le dejo la tablet tranquilamente y que entre donde quiera. ¿Qué hacemos? Error, ¿no? Porque la cara que ha puesto es de te fíes del control parental. A ver, no. Primero porque igual que, ¿no? Creo que estaba lo del YouTube Kids también, ¿vale? Está por ahí y hay otra serie de aplicaciones que pueden hacer un determinado control. La seguridad en Internet infinita no existe. Es decir, la seguridad no existe. Quiero que esta frase vaya acompañada, para no generar pánico, de que, como he dicho antes, Internet tiene muchísimas cosas más que ofrecernos que riesgos, ¿vale? Para que entremos en pánico. Entonces, como la seguridad total no existe, no debemos, derivar lo que es la educación tecnológica o de nuevas tecnologías de nuestros hijos en un simple control parental. Hay una serie de cosas que tenemos que nosotros, primero, por controlar, pero también establecer conversaciones donde podamos hablar de este tipo de cosas. Y como siempre vamos a parar, el otro día lo ponía en una charla, ponía el simbolito de un reloj de arena. Digo, cuando me preguntan, ¿qué es lo primero? Digo, pues lo primero que tenemos que tener es tiempo. Porque si no tenemos tiempo, va a ser complicado y vamos muy acelerados. Y a veces esa aceleración hace que, como tengo que acabar otras cosas, muchas veces le dejo que lo tenga y hago que sobrepase. Y si no tenemos esa educación previa, al final nos pide más y nos pide más y nos pide más y nos pide más. Y de repente no sabemos, pero nos hemos plantado con una chavala de 16 años que nos está exigiendo la tarjeta de crédito para hacer las compras que quiera y que no digas nada y que te calles, por decirlo suavemente. Vale, entonces, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿qué consejo se le puede dar a una familia? Diga, bueno, vale, yo tengo una hija, tiene 15 años, ¿qué puedo hacer? Porque ella quiere estar en redes sociales, claro. Sus amigas están, y entonces yo no sé muy bien por dónde empezar. Pero, de primeras es que ya a los 16 años, de 16 en la etapa de juventud temprana, 16-24 años, ya encontramos que el 90% de las personas de esa edad tiene redes sociales. Encima tenemos que las mujeres utilizan muchísimo más estadísticamente esos mecanismos de comunicación. También son las que más padecen cuando hay situaciones complicadas en redes sociales, son las que más sufren los ataques. Entonces ya tenemos una cosa que yo diría empezar previamente a esa edad de 15, 16 años. Yo empezaría por un modelo en el que, primero, un modelo en que en casa una cosa tan básica como que se hable. Yo muchas veces con lo que decía del tiempo digo, jolín, me sorprende que no tengamos tiempo para hablar con nuestra familia, porque ese es el mejor modelo para que ellos entiendan qué es una comunicación sana y qué no es una comunicación sana. Cuando nosotros no tenemos ese espacio para comunicarnos, las únicas vías que tienen son los modelos que puedan encontrar en un determinado momento en el centro escolar o en el instituto y los modelos de Internet. Con lo cual perdemos ahí el anclaje sobre qué modelo pueden tener. Entonces ese sería un primer punto importante. Introducir los valores. A veces los valores... yo sí que formo en valores. Sí, a mis hijos. Digo, vale, pues dime cuál es el último valor que te has planteado introducir y cómo lo has hecho. Entonces hay un silencio sepulcral. Digo, valores es una asignatura que se da en primaria, está muy bien. Digo, pero, ¿de verdad? ¿Qué valor y cómo has intentado introducirlo? Pues vamos a reflexionar sobre cómo hacer eso. Porque si entendemos los valores,
Otro aspecto importante, aparte de los valores, es lo que y esto sí que es clave para el tema sobre todo del ciberacoso y del grooming, que es, y del acoso también, más allá de las nuevas tecnologías, qué es y qué no es un secreto. ¿Vale? Este es un punto donde también los papás dicen, ostras, es verdad, los secretos forman parte, digamos, de la intimidad de las relaciones sociales, existen. Todos tenemos secretos. ¿Cómo le explico yo a un peque que entienda que hay determinados secretos que le pueden realmente perjudicar? Como cuando pues, un adulto puede intentar captarlo para provocar una situación de acoso. ¿Y lo de decir que para los papis no hay secretos? A ver, eso se dice, pero es que al final acta non verba, acciones y no palabras. Al final el niño ve que los padres tienen secretos y lo cuentan por ejemplo, la mamá o el papá no cuentan determinadas cosas a sus hermanos. Sí, ¿no? Es como... es decir, no se dice mentiras. No, vamos, que es que tenemos un cumpleaños. Me acabas de decir que no se dicen mentiras. Correcto. Es un poco del club de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Entonces, claro, al final el aprendizaje experiencial cala mucho más que el verbal. Entonces, si hay secretos, yo una recomendación que hago es que un secreto, en principio, tiene que tener la máxima de que no puede provocar daño ni a la persona que te lo ha contado, ni a un tercero, ni a ti mismo. En el momento en que eso que tú estás reservando como digamos, proceso de lo que es una vinculación afectiva entre dos iguales o entre familiares, genera daño, ya nos tiene que carraspear. Ahí deberíamos acudir a los adultos de confianza, que son los papás. Claro, si con los papás no hemos establecido esos vínculos de relación, no nos van a buscar. Entonces, por eso hay muchísimas cosas en ese sentido. Pero bueno, lo de los secretos yo lo identifico de esa manera para que ellos tengan claro lo que es. Y que los papás también, ostras, pues mira, no lo había pensado yo. Pues mira, es una manera sencilla de que eso no puede ser así. Incluso vosotros poner ejemplos, ¿no? A veces hay cosas que los adultos también hemos guardado y a veces nos están doliendo. Y al finalmente necesitamos hablarlas. Oye, pues que vean también, que normalicemos, que no es una cosa que me pasa a mí y yo soy raro, sino que también al resto de la familia le puede pasar. ¿Vale? Tenemos muchísimas más cosas. Por ejemplo, establecer otras actividades que no tengan que ver con las nuevas tecnologías. Siempre que tenemos otros focos de referencias que son saludables, que consideramos que son saludables, antes hemos hablado de lo que puede pasar en el patio o lo que puede pasar en Internet, pero también si tiene una actividad que también es sana y que establece un modelo de relación que es positivo, pues eso también, a la hora de tener una situación de riesgo, el menor pues tiene más puntos de referencia. Entonces, eso también es importante. Y son cositas que al final muchos padres dirán, oye, esto sí que lo hago, esto no. Pues fundamental, formación de los padres. ¿Cuántos padres se han formado en las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías, el ordenador, Internet en la última década, estábamos hace 10 años aproximadamente en un 40%, estaban en los hogares. A día de hoy están en un 83-84%, se ha duplicado. Con lo que conlleva el acceso a Internet y las posibilidades infinitas. Nos hemos formado. No. ¿Vale? Hace poco también estaba con una compañera que es policía que trabaja este tipo de temas y además decía una cosa, bueno, primero, no digáis que los policías somos malos, que nosotros ayudamos, eso es lo primero que decía la compañera, pero lo segundo es que, por ejemplo, desde los centros escolares, ellos hacen formaciones también. Entonces, si el centro escolar o si unos padres están interesados en formación, no únicamente para los peques, sino para los papás, consideran que es pues, algo que se puede dar, pues se puede llamar a la Policía Nacional y que también hagan una formación. ¿A que no lo sabías? No. Yo es que estoy pensando, pues, gente que conoces y que sí. Lo fácil es, te lo prohíbo directamente, claro. Y así no pierdo tiempo. Y quizá lo difícil sea eso, Juanvi, sea el hasta dónde puedo llegar y además hasta dónde puedo controlar sin invadir su intimidad, sin que piense, pues me imagino que el típico adolescente si te ve con su teléfono o algo estará pensando, pues eso, que estás entrando en su vida privada. Entonces ese es el límite donde yo no veo veo la barrera como muy difusa, o sea, vale. Muy difícil. Vamos a ver. No sé si ser bruto o no ser bruto, Sandra. No sé si la versión live o la versión sin cortes publicitarios. A ver, vamos a ver.
Desde luego tienen derecho a la intimidad. Es un derecho que se tiene, pero también son menores y están bajo una tutela jurídica, ¿vale? Antes de los 18 años. Es decir, si uno ha trabajado la confianza con ellos, la comunicación y una serie de cosas que estamos nombrando, os aseguro que es muchísimo más fácil, si uno tiene dudas, poder acceder y poder decir, oye, por favor, incluso me dejas que lo veamos. Cuando ya se han establecido esos vínculos es más fácil. El problema es que ya queremos tenerlo fácil de se lo doy y no me molesta, y cuando llega un momento querer intervenir. Y entonces ahí la cosa está más complicada, porque también el menor dice, ojo, que tú me estás enseñando una serie de cosas y de que tengo que tener autonomía, etcétera, etcétera. Pero realmente a nivel legal, hasta los 18 años, esa potestad pues la tienen los padres. Lo que pasa es que tienen un poco miedo. Tienen miedo en parte, mi sensación es que tienen miedo porque quieren a sus hijos, todos los papás que he conocido pues, evidentemente quieren a sus hijos, pero no han sabido llevar eso. Entonces, claro, hacer este cambio brusco puede suponer una respuesta agresiva de los peques, puede suponer un alejamiento. Tampoco ha trabajado otro tipo de herramientas para poder acercarse a los peques. Entonces, por eso insisto mucho en que primero trabajar ese tipo de herramientas, algo tan simple como un juego de mesa, un ratito del sábado o del domingo. Si lo importante del juego de mesa no es tanto la partida, que también te echas unas risas, ¿no? Pero sino el poder hablar y poder notarte cercano, poder tener no una pantalla sino una cara que te está mirando y que te está diciendo cosas, y eso al final genera un vínculo. Y eso es lo que va a facilitar después, cuando tienes dudas, que se pueda parar y sentar contigo y decirte, oye, me pasa esto, ¿vale? Y cuando pasa eso, uno tiene que saber decir, respirar y poder reforzar una serie de cosas que también son importantes, porque suelen tener mucha culpabilidad cuando han sufrido algún tipo de situación de este tipo, de ciberacoso, y entonces hay que saber pues tener calma, tener mucha escucha activa, mucho de abordaje emocional, de ese contacto a veces no tanto verbal sino no verbal, y poder ver cómo aflora todo para que nos cuente pues de todo tipo de cosas que le pueden haber pasado. Entonces, cuando ese vínculo no se ha generado, cuando nosotros queremos controlar, chocamos con un abismo, que es la brecha un poquito que te decía, que también tiene que ver con eso. Entonces, por eso la importancia de prevenir, que es lo mejor para todo en realidad en la vida. Pero bueno, hay multitud de cosas que se pueden hacer. Dicho lo del juego, pero también, pues bueno, antes decíamos lo de la acta non verbal, lo de acciones y no palabras, pero es que también te ves a familias que no utilices el móvil, no utilices la tablet. Jolín, y los padres están que parece que tengan un anexo pegado a la palma de la mano. Entonces, claro, dices, es complicado. Digo, si quieres que eso no pase, también tienes que hacer una autoeducación para ti y decir, jolín, pues igual yo me tengo que empezar a decir que igual tengo que empezar a dejar poco a poco, porque tampoco os cuesta también, ¿vale? Pero poco a poco el móvil en una zona, pues en el hall o en un armarito que se tenga en la entrada, y se revisa antes de acostarse y no estar todo el rato en esa situación, porque si no, al final es que no nos van a hacer caso. Si nos ven que eso, pues no va a poder ser. Juanmi, y una cosa, cuando los pequeños empiezan a entrar en este mundo de Internet, redes sociales, sí. Digo redes sociales porque es a lo mejor donde mayor contacto pueden establecer con otras personas. ¿Dónde empieza un ciberacoso? ¿Cuándo, o sea, un niño se daría cuenta en el principio o tendríamos que llegar a un caso ya grave para que el niño dijera, ostras, es que estoy siendo sometido a esto? A ver, básicamente hay una primera parte que es la que te comentaba antes, es decir, el niño tiene que tener modelos de comunicación sanos. Para que en el primer momento te diga, oye, para que, Pepito Flores, que no lo conozco de nada, mira qué foto de perfil tiene y me ha dicho si quiero ser su amigo. O sea, por ejemplo, necesitamos eso. Necesitamos modelos que puedan darlo, porque si no, ¿qué pasa? No están esos modelos, por ende, como no se han creado estas comunicaciones, esos vínculos con los papás no son tan fuertes, con lo cual, al final todos queremos estar vinculados a otras personas. Y si veo que va a ser más fácil un vínculo vía Internet, pues lo genero. Entonces, cuando tú generas ese vínculo, se convierte en algo importante. Entonces, cuando es importante, te es difícil decir no a determinadas cosas, ¿vale? Ahí he traído también unas anotaciones de algunas noticias de este 2007, de diferentes medios,
Una es de un periódico digital. Te leo los titulares. Los menores no son conscientes de los riesgos de Internet. Este es de un artículo científico de este año. 3 de cada 4 jóvenes relatan experiencias en plural en Internet, pero su valoración de las redes sociales es positiva, generando una disociación, porque necesitan de esos vínculos, porque seguramente no los tengan fortalecidos en otro ámbito. Y este es de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC. 8 de cada 10 padres no alertan a sus hijos de los peligros de Internet. Tenemos, por una parte, mucho acceso. Tenemos, por una parte, que los peques no son conscientes de las señales y tampoco los padres son conscientes de los riesgos. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo para que ocurran estas situaciones de ciberacoso. Si uno tiene claro cuáles son los modelos, si uno comparte incluso las situaciones que son desagradables, siempre con la comunicación que uno tiene que tener con cada edad del niño que tiene delante, y le hace ver cómo lo ha intentado solucionar, le estamos dando modelos. Y eso va a ser importante para que detecte. También nosotros, si nos formamos, somos capaces de decir, ostras, es que hay cosas que, por ejemplo, no sabía. No sé. Hay cosas tan simples como lo de la camarita que lleva el portátil que se tapa, por ejemplo, que esto es una cosa porque se puede acceder fácilmente. Cualquier pequeñajo en 0, seguramente en un buscador de Internet te lo puede averiguar y se puede meter. ¿Vale? Entonces, hay cositas de este tipo que son interesantes. Hay controles y hay aplicaciones que tienen controles en los móviles, por lo cual van generando códigos cada 20-30 segundos. Eso, a la hora de que te puedan también provocar algún acceso que tú no quieras, pues también se puede limitar. Porque después está que no solo las fotos que puede enviar el menor, sino es que si en un momento determinado hackean, por ejemplo, el dispositivo móvil donde tiene fotos que él no quiere enseñar o ella no quiere enseñar, si te las hackean después puede servir de chantaje para conseguir más contenido ilícito. ¿De acuerdo? Bueno, pero podemos empezar por educar a los menores, a lo mejor primero, decirles que determinado tipo de fotos a lo mejor no es necesario, claro. Ya no ni colgártelas, sino no hacerlas. O sea, Claro, pero ahora nos sentamos tú y yo y nos preguntamos, de los papás que conocemos, ¿cuántos conocemos que hayan tenido esta conversación con sus hijos? Claro. Yo me imagino que cada uno va también un poco con su experiencia. Sí. Yo pues conozco muchísima gente que me dice, yo no me he hecho cuenta de Facebook, yo paso, yo tal. Y yo a lo mejor sí que pienso que incluso las personas mayores que lo hacen están por estar conectadas, pero es bueno, lo que hablábamos antes. No es malo, si bien utilizado no puede tener nada malo. Pero, claro, un menor debe de detectar eso. O sea, sí que considero que tiene que tener la confianza con los padres para en el momento note cualquier señal extraña. Algo que diga, pues estaba yo y he visto algo, o mira mamá, lo que me han mandado, o papá, mira qué foto. O me ha dicho que quiere ser mi amigo, por ejemplo, o mi amiga, por ejemplo. Eso, si no ven que tú vas dejando un poquito de margen, esa confianza tampoco la vas a encontrar. Claro, es que vamos a ver, si eso lo hace el menor, como el ejemplo que me estabas poniendo, sería fabuloso. Porque es que entonces el menor entiende que sus padres son personas con las que se puede hablar, con las que puede preguntar cosas que no entiende, pero muchas veces sin querer también oye, no, que ahora no puedo. Pero no digo con esta situación, sino con cualquier otra. Y al final no nos damos cuenta que estamos generando una serie de piedrecitas que en una determinada situación, pues oye, pues igual busco solución con un igual o busco soluciones en la red y no soy consciente de lo que puede ser o no puede ser peligroso, o no sé cómo, o me abro una cuenta y no soy consciente de cómo manejar la privacidad, por ejemplo. O hasta qué punto puede llegar mi privacidad o dónde me pueden de alguna manera intentar pues sacar información. Claro, pero entonces entraríamos en la formación que estabas hablando tú de los padres. Es decir, yo a mi hijo le autorizo que tenga redes sociales, pero les hago una privacidad acorde a su edad. Pues lo que estábamos hablando, pues que no pueda verlo todo el mundo, que no sean cuentas que a lo mejor solo lo puedan ver sus amigos. Pero todo eso tiene que estar acompañado con un debate pedagógico. Tiene que estar acompañado no simplemente de voy a hacer esto porque esto es tal, sino, oye, mira, yo me planteo esto porque esto me lo plantea. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué enfoque tienes? ¿Qué ves tú? Es decir, porque ahí cuando hacemos que las personas colaboren en las decisiones, se vinculan más y se hacen más fuertes en esa decisión. No simplemente parece que es una decisión que me la ha puesto uno de manera externa. Eso pasa en cualquier equipo empresarial o deportivo. Eso es súper importante. Con respecto a lo que tú has dicho,
Por otra parte, los adultos también dejan mucha información personal sin querer en Internet. Estamos hablando ahora de los peques, pero el 73% de los usuarios de Internet ponen información personal de algún tipo. Si no, me voy de vacaciones un mes a Escocia. ¡Ladrones! Pueden entrar en casa. Por ejemplo, o hay algunas aplicaciones o hay algunos juegos que uno se descarga que a veces no son juegos. Son juegos disfrazados que lo que pretenden es que tener información de tu localización, imágenes de perfil o otro tipo de información y no lo sabemos. Entonces, no se trata de alarmar, sino de alguna manera decir, ostras, pues igual es un mundo que tengo que explorar. Pues igual es un mundo donde tengo que dedicar alguna tarde para poder, y varias tardes para poder entenderlo, porque es que si no, al final se va alejando, y esto lo he visto. Y esto es lo duro es esto, cuando tú tienes delante, por ejemplo, al adolescente, y es que percibe a sus padres de una manera súper lejana. Y son la primera barrera que tiene que estar ahí para apoyar al pequeñajo o a la pequeñaja. Pero los padres pueden ir viendo cómo el pequeño se les aleja. Es decir, ¿dan ellos señales? Dan ellos señales. A ver. Los niños van Sí. transmitiéndonos esas señales como unos padres cómo podrían ver, decir, bueno, es que yo veo que mi hijo cada vez está más introvertido, cada vez está más en su habitación, no me cuenta nada. Claro, eso sería también un relato propio de la adolescencia, independientemente de lo que estamos hablando. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los cambios de humor, si detectamos cambios de humor bruscos, además, también sería un indicativo, no únicamente para esto, sino incluso para acoso fuera de lo que son las redes sociales. También, si en un momento dado tiene un rendimiento académico determinado y hay una bajada brusca y vemos que no ha habido ni un fallecimiento de un familiar, ni que su mejor amigo se ha ido a vivir fuera, ni una situación que tengamos controlada. Entonces, ahí sería importante ver qué pasa, ¿no? Y poder tener esa conversación y poder hablar tranquilamente, porque igual nos dice, oye, pues es que me gustaba una chica y un chico y mira, pues estoy pasándolo mal, yo qué sé. Bueno, sí, pero tienen la confianza para decir. pero claro, pero tenemos esa vía y aunque se hayan tenido ese punto de adolescente que son más retraídos o más introvertidos, pues cuando nosotros sacamos conversación, pues son capaces de podernos decir alguna cosita. O si no, o definitivamente nos dicen, pues mira, me pasa esto. ¿Vale? Y se puede encontrar en muchas situaciones que no son, por ejemplo, en esas situaciones de ciberacoso no son recomendables, como son pues la parálisis, es decir, no saber qué hacer, la indefensión, sentirse angustiado, pues por ejemplo, el miedo, la indiferencia o la confrontación. Todas estas estrategias que he hablado, ninguna va a resolver el problema. Entonces, ahí es importante que nosotros también podamos decirles cosas, ¿no? Y las cosas que les podemos decir en esa situación que hemos tenido esa charla, porque hemos visto cosas así, pues como la que he dicho, un poco raras, es, bueno, pero vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a intentar aterrizarlo todo. Pues vamos primero a ver qué ha pasado. Vamos a intentar ver si realmente nuestro hijo o nuestra hija tiene apoyos, tanto de otros adultos que no seamos nosotros como de iguales, fuera y dentro del instituto. ¿De acuerdo? Vamos a también, otra cosa súper importante a trabajar es la cuestión de las respuestas asertivas. Porque muchas veces la tensión que vive el adolescente cuando entra en ese bucle que se deja llevar es porque no es capaz de saber contestar en un momento inicial de una manera que muestre para ese acosador, porque el acosador al final va a busca una situación fácil. Si una personita como es un adolescente es capaz de dar respuestas asertivas de corte en un momento determinado, de límites, el acosador también va a tender en un momento determinado a alejarse. Entonces eso también es importante, las habilidades sociales, que es uno de los caballos de batalla que tengo yo con la educación, porque sí que me gustaría que estuviese dentro del currículo académico, porque es necesario y nos evitaríamos muchas cosas de las que estamos hablando. Las relaciones con la familia y sobre todo contacto con profesionales relacionados con el ámbito. Es decir, después de hablar con los padres, pues poder saber que el equipo directivo del centro pues, tiene un protocolo de actuación, que puede hablar con la orientadora o el orientador educativo del centro y que, pues evidentemente, si hay que ir a la policía, se va a la policía, o si hay que, pues hay abogados que están más dedicados a este tipo de cuestiones, pues también, igual que psicólogos, que pueden también facilitar esa cuestión más allá del ámbito académico. Cuando un menor experimenta un caso de estos de ciberacoso,
es recomendable que se hable con lo que estamos hablando. Si se ha llegado a eso, quizá sería recomendable una terapia con padres, con niños, es decir, cómo hemos llegado aquí y no nos hemos dado cuenta. A ver, más que conjunta, yo en ese sentido la enfocaría por una parte porque tenemos el perfil de la personita que ha sufrido lo que ha sufrido, donde habría que reforzar fundamentalmente aspectos de autoestima. Como decía antes, la culpabilidad es una característica propia de todas las víctimas. Enseguida, pues sin querer, hay como un yo no sirvo, yo no sé, no he sabido hacerlo. Es como todo lo que relataban a veces tiene que ver con echarse las culpas a ellos mismos en vez de darse cuenta que realmente ellos no tienen la culpa de que haya una persona indeseable que se quiera aprovechar de ellos, ¿no? Entonces habría un trabajo inicial con ellos muy dirigido a esas dos cuestiones, la autoestima y el tema de la culpabilidad. Y después ir aterrizando, pues eso, modelos positivos, por una parte por él, pero también un trabajo con la familia para desarrollar modelos de comunicación, interacción y apoyo y vinculación, porque con la familia también se hablaría de cuestiones que igual no es recomendable en algunos momentos hablar delante del peque, y después, si todo eso lleva su curso, pues oye, ya ver cómo se instaura eso a nivel de dinámica familiar, ¿vale? Entonces sería un poquito eso lo que recomendaría yo a nivel de... ¿A partir de qué edad, por ejemplo, un niño puede empezar a ser consciente, por ejemplo, que detrás de un perfil en una red social puede no estar quien dice estar? Hay campañas muy chulas, ¿eh? Yo recomiendo a la gente que nos esté escuchando que pongan, pues en cualquier buscador de vídeos que hay, que pongan, pues eso, ciberbullying, ciberacoso, grooming, y pongan campañas, tanto pues yo he visto inglesas como de Argentina, de España, que son muy muy buenas, muy muy buenas. Entonces, en muchas de esas campañas hay nenes. Una de las que pusieron mis alumnos de victimología este año en el grado de criminología. Fue una muy chula que después yo no la conseguí encontrar, pero que se le hacía preguntas eran chavales que más o menos, yo que más o menos calculo bien las edades, estarían entre un segundo y un cuarto de primaria. Entonces se les hacían preguntas. ¿Y tú, por ejemplo, enseñarías todas las fotos que tienes en el cuarto a tus amigos? No. ¿Y tú, por ejemplo, harías tal? No. ¿Y tú, por ejemplo, le contarías todos los secretos o siempre dónde estás a toda la gente? No. Entonces después les planteaban que, pues eso, algunos de ellos ya, lo que serían los más mayores de los que estaban hablando en esa campaña, tenían redes y digo, ¿y por qué lo hacéis aquí? Si aquí se ve todo. Entonces era como, en ese momento, es como que cayeron del guindo. Por eso digo que hay una disociación a veces entre lo que ellos entienden, y creo que a veces nosotros también se lo hemos transmitido. Los mayores pensamos muchas veces, esto es el mundo virtual, ¿no? Esto es... Y ellos también han disociado, ¿no? Es decir, ellos tienen muy claro muchas veces en el mundo real las cosas que no deberían hacer, pero después, ostras, eran todos como que se quedaban muy sorprendidos y por eso es necesario esa educación que se va a hacer en el mundo, digamos, real, pues trasladarla a sus analogías en el mundo de Internet, de las redes sociales, para que ellos se den cuenta. Esa campaña me pareció muy buena porque creo que me pareció una estrategia súper buena para los padres. Es decir, plantear esa serie de preguntas que te digan, mamá, ¿pero cómo haces esto? Y que en un momento diga, ¿y por qué te empeñas en colgar este tipo de cosas? ¿Vale? Y generaría otro debate, una reflexión en el hogar que creo que sería muy positiva. Estábamos hablando, hay ciberbullying, ciberacoso, porque estamos hablando de redes sociales, pero por ejemplo en cualquier grupo de WhatsApp a lo mejor un menor puede estar siendo sometido a acoso. Otra de las cosas que antes no he comentado, pero bueno, cuando sucede este tipo de cosas también es recomendable pues evitar los contextos conflictivos. Por ejemplo, si sobre todo las situaciones de acoso se han dado pues en determinado chat, por ejemplo, pues que se corte la comunicación en ese chat. Ahora estoy pensando en Internet, pero que también, por ejemplo, con respecto a la mensajería instantánea que podemos acceder todos a través del móvil, de cualquier ordenador, pues también la capacidad para bloquear. Aquí el problema muchas veces es que viene de la raíz que yo te decía antes. Es que a veces también cuesta bloquear, incluso cuando hay situaciones, porque
es que, ¿qué van a decir de mí? Es decir, planteamos una autoestima baja. Es que entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién voy a hablar? Planteamos que no tiene comunicación este niño con otros contextos y agentes sociales. Entonces, si todo eso de verdad lo trabajamos, es que tenemos mucho menos riesgo de que a los pequeñajos les pase eso. Entonces, sí que, pero será ideal si pasa eso, bloquear directamente. Es decir, se tiene que bloquear. Vale, y si tu hijo dice, se está metiendo conmigo, me voy del chat, les digo adiós y ya está, ya volverá a entrar al grupo, si quieren. Sí, pero a ver, aquí hay una cuestión muy importante. El ciberacoso tiene que ser una cuestión repetida y que provoque agresión de humillaciones y tal. Es decir, una cuestión puntual no es ciberacoso, ¿vale? Estamos hablando de una repetición, una constancia en eso. Si tú me dices que es un momento puntual, pues igual después hasta los compañeros se dan cuenta y dicen, oye, que la verdad es que nos hemos pasado. Y dice, venga, que te vamos a meter otra vez en el grupo. No sé cómo decirte, ¿vale? Es decir, ahora no quiero. Ahora no quiero, pues ahora me enfado. Venga, pues otra historia de amor truncada. Otra historia de amor truncada. Pelea, exacto. Vale, pero sí que he repetido, ahí directamente sí que se debería actuar. Es decir, se debería... mi recomendación es que haya una actuación incluso desde centro, ¿vale? Es decir, desde centro escolar y que en un momento dado, si desde esta capacidad de orientación y dirección de centro, con la coordinación de la familia, que también tiene papel ahí de poder trasladar esas cosas que hemos dicho, de fortalezas, etcétera, si eso va a mayores, pues entonces ya hacer una actuación ya digamos más de corte, de denunciar y decir esto no puede ser, esto no puede seguir así. Otra cosa es que ya partamos de una situación de una gravedad fuerte y entonces ya directamente mi recomendación es que esto vaya directamente a donde tiene que ir. Porque no hemos hablado, por ejemplo, del sexting, que es la utilización, en principio empezó con mensajes cuando solo había SMS, pero ahora se ha ampliado a toda información que es de corte pornográfico. Y entonces, es que a veces no nos damos cuenta, pero es que esas imágenes una vez salen a Internet, ya no hay, y eso te lo puede decir cualquier especialista en ciberseguridad, no hay posibilidad. Sí, puedes solicitar que se borren. Nadie te garantiza que nadie las haya copiado en un disco duro y que en un momento dado las vuelvan a sacar en cualquier otra página que no depende del control, por ejemplo, del Estado español. Entonces, estamos hablando de cosas muy serias, porque después esa peque, o como escuchaba hace poco en una conferencia, claro, es que después esa peque o ese peque, porque son peques, es que son peques, aunque tengan 14 años muchos de ellos, es que después va paseando por su ciudad. Es que después va al colegio donde todos sus compañeros han visto esa foto, han visto ese vídeo, y sus profesores. Es que es una situación que es todavía, diría yo, tiene un punto de gravedad extra diferente al acoso físico, que no estoy diciendo que el acoso físico no sea grave, pero tiene el punto de que tiene una permanencia absoluta en las redes. Entonces, si ocurren cosas de esas, pues evidentemente no, sin más miramientos. Es decir, más allá de la actuación que se pueda tener o directa con el peque o con centro escolar, pues que eso vaya vía judicial. Aunque pase en un chat fuera del cole, si es entre un grupo de alumnos del cole, en ese caso debería de tratarse el tema también. Sí, a ver, yo, por ejemplo, una de las facetas que yo desarrollo, yo trabajo tanto en diferentes ámbitos, ¿no? Pero, vamos, el sanitario y el educativo, es decir, y en mi centro escolar ha habido situaciones que se han dado, es que han colgado una imagen que no era nada tal, sino, esto ha sido los padres también, porque que estamos hablando de los peques y parece que ellos, pues, pobres, y a veces hasta saben más en algunas cosas que los papis, ¿no? Pero a veces padres del propio centro pues han podido colgar material de fotos en las redes sociales de imágenes dentro del centro, y eso no se puede hacer si no hay un consentimiento, ¿vale? Entonces ahí sí que ha habido. Entonces el centro, por ejemplo, sí que ha mediado, ha sido mediador. Yo creo que la escuela, tal y como la entendemos, debe ser un punto de encuentro de familia y escuela, no. Entonces, en la medida en que se pueda aportar por parte de ambos lados, creo que va a ir en beneficio. Incluso de terceras generaciones, como a veces pueden ir a los centros escolares personas con más edad y explicar cosas que se hacían o que se hacen menos ahora. Estoy pensando, pues, cosas que se han podido hacer en mi centro, pues venir y que expliquen cómo se trabaja el esparto o cómo se juega la petanca, no sé. Es decir, yo pienso que la escuela tiene un punto de ese tipo. Y eso no quita que sigamos nosotros como padres una actuación externa, más allá de lo que se haga en el centro. Juanvi, para ir terminando, sí, vamos a ver qué consejo le daríamos a los niños.
A los niños. Sí, ¿qué consejo, con qué nos quedamos? ¿Qué les decimos? Pero o sea, ¿te refieres como profesional o como padres? Sí. No, tú como profesional. Ah, vale, no, me refiero. Vale, pues de primeras, Internet no es malo. Ahora hacen todos bien. Bien, podemos hacer lo que queramos. No, hombre, tampoco es eso, ¿no? Los límites son buenos. Esta es la segunda parte. Por lo tanto, hay cosas que podemos saber y por lo tanto, o sea, que creemos que sabemos y a veces no sabemos. Tenemos que comunicarnos y el esfuerzo tiene que venir tanto por los papás como por los chavales y adolescentes. Esto tiene que ser un esfuerzo mutuo. Tiene que estar fomentado inicialmente por los padres en etapas tempranas, pero que cuando llega ya, ahora ya hablo de los adolescentes, tenemos que hacer ese esfuerzo, porque todos queremos sumar. El colegio, el instituto, tiene un sitio que es orientación educativa, un sitio donde se puede hablar de cosas y se puede mantener, digamos, una sensación de tranquilidad a la hora de hablar de determinadas cosas. Creo que ellos deberían ser conscientes, muchos de ellos, que ese espacio existe en sus centros educativos. Y eso puede ser también un alivio para soltarnos en muchos aspectos y empezar a trabajar si hay una situación crítica. Y que, bueno, básicamente eso. Yo creo que sería las recomendaciones más generales serían esas. Y a los padres que quizá hay que ponerse al día y actualizarnos para poder... A los padres que hay que ponernos al día, que tenemos que reírnos muchas veces, que no pasa nada porque nuestros hijos a veces nos expliquen cosas, que eso también algunos padres son reticentes. Digo, oye, pues no pasa nada. Es que hasta puede ser un momento muy chulo, digo, a nivel familiar. Y que hay que trabajar. Hay que trabajar porque no podemos esperar que cosas tan básicas como los valores lleguen porque sí. Si se trabajan donde se tienen que trabajar, después el desarrollo de otras cosas es de otra manera. A mí me gustaría lanzar la pregunta esa que has comentado. Vamos a pensar todos y vamos a reflexionar hoy que es domingo, que tenemos tiempo para nosotros y para nuestra familia. ¿Y para las familias? El último valor. ¿Cuál es ese último valor que de verdad pensamos para nosotros mismos, cada uno, que hemos intentado inculcarle a nuestros hijos? A lo mejor más de uno nos sorprendemos. ¿No? Sí. ¿Hacemos esa prueba? No, sí. Podrían hacerlo. La verdad es que sí. Es una pregunta que lanzo porque la verdad se quedan muy parados porque es que es verdad. Y me gustaría que lo hicieran. La verdad es que estaría bien. Venga, va, pues ya tienen deberes para el domingo. Juan Vicente Blázquez, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Gestiona tu Salud. Gracias a vosotros. I'll help you up. Don't care if you're too loud. Sexy, I want you now. Bet I can take you there.